Bueno. Defensa del consumidor, ley 24240. Bueno. Fíjense, las fechas de esta ley entró en vigencia en el año 93 y fue reglamentada en el año 94 por el decreto 1798. Actualmente, entonces, como también explicaba vía foro, hay un plexo normativo, un conjunto de normas que se aplican en materia de consumo. Lo que se tutela es el consumo porque no nos circunscribimos al contrato. Nos remitimos a la relación, que es mucho más amplia y que comprende la oferta, la publicidad, las tratativas comerciales, también las cláusulas predispuestas en formularios preimpresos, en el marco de contratos de adhesión, de modelos que ofrecen las empresas a potenciales clientes y, por supuesto, al contrato, al momento pre y post contractual, al momento de la negociación, y una vez suscripto no queda petrificado en la entrega del bien, sino que continúa durante la ejecución del contrato. Originalmente, y en base a lo que he leído, en el año 93 más se hacía hincapié en el contrato que en la relación. Pero esto fue modificándose y, de hecho, una ley que reforma, modifica, que introduce cambios a la ley 24240 es en el año 2008. O sea que si tenemos que trazar una línea evolutiva, vamos desde el año 93 con la sanción, promulgación y publicación de la ley 24240, en el año 94 con la reforma constitucional y la reglamentación de esta ley mediante el decreto 1798, y en el año 2008 la 26.361. Claro, esto no quedó ahí. Con la ley 26.361 se han incorporado cambios a esta ley de defensa del consumidor y tenemos que continuar hacia el 2015, que es la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. Actualmente, esta normativa, la ley 24240, es la que principia todo el circuito, todo el sistema de defensa del consumidor. Es esta ley y la integración que se haga de la ley 24240 más normas generales, particulares, y especialmente con la ley de defensa de la competencia y de lealtad comercial, que si uno quiere citar antecedentes normativos, las ubica entre el año 1980 y 1983. En el año 94 se reformó la Constitución y se introducen los derechos de tercera generación. Derecho al ambiente, derecho al consumidor y amparo, amparo individual, amparo colectivo. Entonces, aquello que ustedes estudiaban de derecho subjetivo en la introducción a la materia derecho privado 1, bueno, pues bien, a su vez ahora hay que hablar de derecho subjetivo colectivo y no solo del derecho subjetivo individual. Esto, bueno, tiene su explicación con la reforma constitucional del año 94 y también actualmente el Código Civil y Comercial reconoce derechos individuales y derechos colectivos, bienes individuales y bienes colectivos. En el caso de que al proveedor se le apliquen otras normativas, bueno, por su actividad, la ley 24240 dice que en materia de consumo se aplica la ley 24240, sin perjuicio de otras normativas que le sean aplicables al proveedor en función de su actividad.
Les estoy citando por el momento el artículo 3 de la ley 24240, que a su vez dice que en caso de duda acerca de la interpretación de principios de esta ley, se estará la más favorable al consumidor. Justamente el artículo 3 es un artículo, al menos en la composición actual, en su actual redacción, que deviene de la 26.361 del año 2008, como dice aquí. Artículo sustituido por artículo 3 de la ley 26.361, boletín oficial 7 de abril de 2008. Además, dice, la relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario. Lo que les decía en anteriores videos es lo siguiente. Está lo que se llama teoría general de los contratos, que es lo que encabeza el estudio en particular de cada uno de ellos. Hay un autor llamado Farina, que en el año, esperen un momentito, ya les digo, me gusta dar la fecha precisa, para mí es muy importante trabajar con los años y con las fechas. Bueno, este libro, Contratos Comerciales Modernos, fue publicado en el año 94. Y en realidad no lo cito por recomendárselo ni nada de eso, sino para decir que esto es, desde el punto de vista doctrinal, una cuestión ya histórica, porque ya en su momento este autor y en ese libro decía que, bueno, de acuerdo al contexto actual, las empresas, y está hablando de empresas de gran porte, de envergadura, y en el contexto de una sociedad de consumo, bueno, tienen una ventaja, una técnica de ahorro de tiempo y de dinero en la emisión de formularios preimpresos con cláusulas generales predispuestas. Claro, redactadas unilateralmente por el proveedor. Y eso que está ofreciendo en el mercado va acompañado de ese modelo de contrato, y cuando el cliente se acerca, dice, bueno, acepto esto o no lo acepto, en definitiva, bajo estas condiciones. Ahí tenemos la característica de adhesión. Es decir, el consumidor o el adherente no ha participado en la redacción de esas cláusulas. Y esto es lo que también muestra que hay una desigualdad, que las partes no se han sentado a negociar las cláusulas y el contenido del contrato. Simplemente el consumidor dice, bueno, ¿adhiero a esto o no adhiero? Y ahí está acotada la libertad de contratación, en ese decir sí o no. Si dice no, tendría que tener a otra empresa a la cual remitirse que le ofrezca un bien o un servicio semejante en ese mercado y con otras condiciones que él esté dispuesto a aceptar. Bueno, todo esto que inició en el año 94, y yo les estoy citando a un autor, Farina, Contratos Comerciales Modernos, continuó a nivel de doctrina, jurisprudencia y legislación, y lo que se observa es ese desequilibrio entre las partes. Por eso es que está, por un lado, lo que se llamaba el contrato paritario, según el Código Civil, el Código Civil de Vélez y el Código de Comercio de Vélez y Eduardo Acevedo, que rigió durante mucho tiempo, donde las partes, bueno, se partía de la base que las partes negociaban en pie de igualdad los términos del contrato y que todos contribuían en la redacción de ese contrato, ¿no? Pero de acuerdo a lo que les estoy explicando, esto ha ido modificándose en función de los avances tecnológicos, de la economía global, distintos aditamentos que desde el punto de vista
económico y comercial y de la producción modificaron aquella idea. Bueno, esto se adaptó y tenemos lo que sería la vieja idea del contrato paritario a esta del contrato de consumo y de la relación de consumo. Okay. Bien, hasta ahí estoy diciendo que más que consentimiento, hay un asentimiento por el consumidor, lo que dijo es sí, no, punto. No participó en la redacción de esas cláusulas y, bueno, hay un sí o un no. Y si dice sí, hay un asentimiento, hay un pseudo consentimiento. Por otro, bueno, digamos que un jaque al principio de la autonomía y de la plena autónoma voluntad de las partes y del efecto relativo de los contratos, tal como lo expliqué en un video anterior. Atento a que, bueno, supónganse en los ejemplos que yo les daba anteriormente, introductorios a la materia, claro, el contrato solamente es con fuerza vinculante y afecta a ambas partes del contrato y los terceros somos ajenos a esa relación contractual, salvo que tuviéramos un interés legítimo. Pero bueno, lo que sucede aquí, y les voy a mostrar el artículo, es el artículo 40, y también otros. Les puedo citar el artículo 13, que habla también de responsabilidad solidaria en el marco de una garantía mínima legal. Pero claro es el artículo 40 de esta ley, que les habla de responsabilidad solidaria. Y así les explicaba vía foro también a través de un casito. Supónganse, Juan compró una televisión en Rodó. Se la llevó a su casa, la prendió, no funciona. Quiere hacer efectiva la garantía. Viéndole el service, se lo lleva. Está 15 días en el service. Finalmente, dicen que está arreglada la televisión. Bueno, la prende, no ve la imagen, escucha sonido. ¿Quiénes son los responsables ante esta cosa? Porque él esperaba comprar una televisión LED 20 pulgadas de la marca tal. Bueno, entonces, va a dirigir sus reclamos primero, obvio, sí, a quien le vendió, a la marca, que es Samsung, Philips, y también a Electrotel, de servicio técnico. ¿Por qué? Por el artículo 40 de esta ley. Responsabilidad solidaria y objetiva. Acá. Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa, con motivo o en ocasión del servicio. La responsabilidad es solidaria. Y además de lo que dice aquí, no solamente que es solidaria, la responsabilidad es solidaria y objetiva. Solidaria y objetiva. Al consumidor le alcanza a comprobar la existencia del daño, que el arreglo en este caso es insatisfactorio, que se compró el televisor pero no le puede dar el uso al cual estaba previsto, que mirar la televisión, los canales, etc. Así que le basta comprobar la existencia del daño y después le va a reclamar al productor, al fabricante, bueno, como dice aquí. Es una responsabilidad solidaria. El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio. Y al finalizar, dice, solo se liberarán estos que están mencionados aquí, total o parcialmente, quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena.
Bueno, esto, responsabilidad solidaria, hace entrar en crisis al principio del efecto relativo de los contratos. Porque ya no es cuestión de la relación con el vendedor que le vendió a Juan la televisión, sino de todos los otros que han intervenido en la cadena de producción, de planificación, de logística. Bueno, la definición de consumidor, de proveedor, eh, la he ido explicando anteriormente, sin embargo la vamos a repasar. Y la vamos a repasar con la lectura del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque así como está la ley 24240, también leemos en conjunto esto que estoy mostrando por pantalla, que es la Ley de Defensa del Consumidor, con artículos del Código Civil y Comercial. Y además de la normativa interna, por supuesto que cabe la cita de tratados internacionales, con jerarquía constitucional, con jerarquía superior a las leyes. Ahora bien, eso es complementario. Ahora, esto, que serían las definiciones de consumidor, de proveedor, es importante, porque no es que todas las relaciones jurídicas se enmarcan en materia de consumo. Hay que tener en cuenta estas definiciones para saber si esa relación entablada entre las partes es de consumo o no, porque en función a eso es la aplicación de la Ley 24240, de sus principios, del Código Civil y Comercial en materia de consumo, de la competencia de la autoridad administrativa y judicial, más los procedimientos que hay que seguir en el caso de un eventual conflicto. Entonces, por eso es que hay que tener en cuenta estas definiciones de consumidor y de usuario. Bueno, el consumidor tenemos el consumidor directo, el que identificamos todos, creo yo, consumidor o usuario en el sentido de es aquel que adquirió un producto, un servicio gratuito u oneroso. No necesariamente es oneroso, puede ser gratuito. Por ejemplo, muestras gratis, regalos, obsequios. Incluso el decreto 1798 del año 94 dice en su artículo primero que también es consumidor aquel que ante una eventual adquisición a título oneroso recibe una cosa a título gratuito. Por ejemplo, muestras gratis. El consumidor adquiere esta cosa o un servicio gratuito o oneroso para provecho propio o de su grupo familiar o social. Como explicaba antes, hay una vulnerabilidad estructural en el sentido de que estas partes de la relación de consumo no son iguales y qué derechos se le reconocen al consumidor. Calidad y eficiencia en servicios públicos, información y educación para el consumo, libertad de contratación, también protección de su salud, bienestar, intereses económicos. Y en cuanto a principios a favor del consumidor, tenemos el principio pro homine, que significa que el eje del sistema es la persona humana, de la cual se deriva un principio protectorio, es decir, que el consumidor y el consumo está tutelado mediante leyes, bueno, la ley 24240. También tenemos de aquí tres principios más, que es el indubio pro consumidor, artículo 3 de esta ley, el principio de la norma más favorable, el principio de la condición más beneficiosa. Solo para citar normativa donde encuentro específicamente estos principios, el artículo 3.
que he citado antes. El artículo 37. El artículo 37 habla del contrato de consumo y dice que se entenderá no convenidas aquellas cláusulas que limiten o exoneren de responsabilidad al proveedor. Por ejemplo, el cartelito clásico, no nos hacemos responsables. Bueno, eso no. Invertir la carga de la prueba en perjuicio del consumidor. Esto significa, en las acciones individuales y colectivas, el proveedor es el que debe aportar la prueba y que debe colaborar en el esclarecimiento de los hechos. Es lo que se llama carga probatoria dinámica. Quien está en mejor condición de probar los hechos, en este caso, es el proveedor, porque tiene conocimiento técnico, el conocimiento económico, sabe acerca de la comercialización, la estructura de costos. El consumidor desconoce todas estas cuestiones. El que está mejor condición de probar y de esclarecer para la solución del conflicto es el proveedor. En función a eso, tiene que colaborar y tiene que proveer las pruebas. Así que invertir la carga de la prueba en perjuicio del consumidor se tiende no convenido. Y todo lo que implique renuncia de derechos también se tiene por no convenido. Es decir, los derechos que asisten al consumidor y usuario final son irrenunciables. ¿Por qué? Porque esta materia es de orden público. Son normas de orden público, de aplicación a todo el territorio de la República, no requiere de adhesión local. Las provincias pueden reglamentarlo, pero no en el sentido regresivo, sino progresivo, es decir, de ampliar la Carta de Derechos. Esto está en el artículo 65. Continuamos con la lectura del artículo 37 y decimos que hay cláusulas que se van a entender no convenidas, como no escritas. Repasamos, que sería que se exonere de responsabilidad o limitativa o que desnaturalicen obligaciones a favor del proveedor, que impliquen renuncia de derechos para el consumidor o que implique la inversión de la carga de la prueba en contra del consumidor. Entonces, la interpretación de los contratos, fíjense, habla del contrato este artículo. La interpretación del contrato, de sus cláusulas y del alcance de las obligaciones siempre será en el sentido favorable al consumidor y menos gravoso para el consumidor. Así que tenemos el artículo 3, el artículo 37, el artículo 65 de la ley 2440 y posteriormente el artículo 7 del Código Civil y Comercial y el 1094 del Código Civil y Comercial. Respecto del artículo 7 del Código, dice que las nuevas leyes supletorias no serán de aplicación a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las que sean más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Y luego tenemos el artículo 1094 que dice que las normativas que estoy citando serán de aplicación en función del principio protectorio y de consumo sustentable. Bueno, aquí están viendo por pantalla el artículo 37, que acabo de citarles. Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños. Las cláusulas que importen renuncia o restricción de derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte, es decir, el proveedor. Cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor. Por eso, como dice aquí,
La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable. Cuando existan dudas sobre el alcance de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa. Y tenemos este último párrafo del artículo 37 que dice: en caso de que el oferente viole el deber de buena fe en la etapa previa o en el momento concomitante a la celebración del contrato, o transgreda el deber de información o la legislación de defensa de la competencia o de lealtad comercial, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o la de una o más cláusulas. Bueno, bastante para decir al respecto. Hasta ahora estamos con la definición de consumidor directo, pero también hay situaciones que se equiparan a la definición de consumidor. Lo voy a mencionar a esto antes de continuar con el deber de información y con el control que se aplica a los contratos de adhesión. Regresamos entonces al artículo 1, que lo voy a leer en conjunto con el artículo 1092 del Código Civil y Comercial. Lo voy a leer para no tener que andar moviendo tanto la pantalla y no perjudicar la conexión. Artículo 1092. Bueno, empieza con la definición de relación de consumo. Dice que es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Además, dice, se considera consumidor a la persona humana jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita o onerosa bienes o servicios como destinatario final en beneficio propio de su grupo familiar o social. Y además, al finalizar, dice lo que sería una definición de consumidor indirecto, o también llamado consumidor conexo o consumidor del consumidor. Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de la relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita o onerosa como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Así que se tutela al consumidor o usuario final. Esto es importante. Por otro, que además de la definición de consumidor directo, tenemos otra que presupone la existencia de un consumidor anterior que entabla una relación directa con el proveedor. Por eso es que este consumidor indirecto entabla una relación mediata, indirecta, con el proveedor y no es parte de la relación de consumo, sino que, sin ser parte, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios de forma gratuita o onerosa, etc. Quien va a iniciar un reclamo no necesariamente tiene que aparecer en la factura. El titular del servicio puede ser Pepito, el padre o la madre de la casa, y Juancito utiliza la internet. Bueno, ahí tenemos a un sujeto que no está nombrado en la factura, que viene todos los meses al domicilio, pero sí usa el servicio. Bueno, y después está lo que se llama tercero expuesto. Es aquel que no es parte del contrato de consumo, pero ese contrato le genera consecuencias y en función a eso él puede invocar derechos. Lo pueden googlear, lo pueden buscar en internet, el autor se llama China y lo estoy citando con esta definición. Entonces, tenemos el consumidor directo, el consumidor indirecto y el consumidor llamado
tercero expuesto en realidad, o bystander. Y el proveedor es una persona física o jurídica, pública o privada, que desarrolla de manera profesional una serie de actividades o también puede que las desarrolle en forma ocasional. Son actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios. Es decir, no es consumidor aquel que está adquiriendo un bien o un servicio para volcarlo a la producción de otros bienes y servicios. Ese no es el consumidor final que está tutelando la ley 24240. Los profesionales liberales, abogados, escribanos, ingenieros, médicos, es decir, que son profesionales con título universitario y que están matriculados en sus colegios, están exceptuados con salvedad de lo que sería la parte de publicidad de sus servicios. Bueno, hasta aquí les estoy citando también artículos del Código Civil y Comercial, sería el 1092, el 1093, el 1094. Ahora vamos al capítulo 2, formación del consentimiento, que, como les decía, aquí dice del consentimiento, pero en realidad es un pseudo consentimiento porque el consumidor asiente. Y es en general lo que prevalece es que el contrato de consumo es también contrato de adhesión. Bueno, además de todo lo que les estuve explicando acerca de la vulnerabilidad estructural, hay otro que se llama hipervulnerables, que surge de la resolución 139 del 2020. Son personas que están en especial dificultad para poder ejercer con plenitud sus derechos. Por ejemplo, mayores de 70 años, afectación de derechos de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas migrantes o turistas, que, por ejemplo, tengan residencia en barrios populares, alguna cuestión socioeconómica, por ejemplo, jubilados, pensionados, tiene un trabajo en relación de dependencia, pero con una renta mensual bruta de igual o menos de 2 salarios mínimos vitales y móviles, un monotributista con un ingreso mensual que no supere los 2 salarios mínimos vitales y móviles, quien percibe una asignación familiar por hijo o el beneficio de seguro por desempleo, en fin. Resolución 139 del 2020. Dicho eso, contratos de adhesión, que ya lo estuve mencionando bastante. Preguntitas. ¿Qué son los contratos de adhesión? Si hay alguna posibilidad de conocer el contrato de adhesión antes del momento en que, debe decidir el consumidor si lo va a firmar o no. ¿Qué información puede pedir el consumidor antes de comprar un producto o un servicio? Bien. Entonces, nos vamos a remitir al artículo 1096. Dice, son aplicables a todas las personas expuestas a prácticas comerciales. Con esta línea del artículo 1096, fíjense, no me estoy circunscribiendo al contrato, sino a personas, determinables o no, expuestas a prácticas comerciales. Sean consumidores o sujetos equiparados conforme el artículo 1092, segundo párrafo. Entonces,
Estas personas, determinables o no, que están expuestas a prácticas comerciales, merecen un trato digno, equitativo, no discriminatorio. Bien. Esto mismo se puede leer, por supuesto, de la Ley 24240 y en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Porque, de hecho, trato digno, equitativo, no discriminatorio son derechos y garantías que están reconocidos expresamente en la Constitución. No solo por el artículo 42 y surge de su lectura, sino también por la incorporación de tratados con jerarquía constitucional. Bueno, trato digno, equitativo, no discriminatorio, lo vamos a leer del artículo 8 bis. Fíjense, artículo 8 bis, trato digno. Prácticas abusivas. El proveedor no puede, digamos, contradecir garantías constitucionales, establecer distinciones vergonzantes, humillantes, vejatorias, intimidatorias. No puede hacer distinciones, por ejemplo, respecto de respecto de la calidad del producto, de cuestiones técnicas o comerciales, en la fijación del precio, en función de la nacionalidad del consumidor. Y fíjense, el artículo 8 bis, en esta parte que voy a subrayar, dice: cualquier excepción a lo señalado deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación en razones de interés general debidamente fundadas. Es decir, primero, no podrá ejercer sobre consumidores extranjeros diferencia alguna, como les decía, en la calidad, en el precio, en la comercialización. Y cualquier excepción deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación con razones de interés, o sea, en razones de interés general y debidamente fundadas. Entonces, la dignidad de la persona debe ser respetada conforme los tratados de derechos fundamentales y los proveedores deben abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. No puede hacer un trato contrario a la garantía constitucional de igualdad, en especial la de la nacionalidad de los consumidores. El artículo 8 bis que les estoy citando también nos dice que en los reclamos extrajudiciales por deudas deberán abstenerse de utilizar cualquier medio que le otorgue la apariencia de un reclamo judicial. Vendría a ser el típico caso de los estudios de cobranza. Bueno, artículo 8 bis, en los reclamos extrajudiciales de deudas deberán abstenerse de utilizar cualquier medio que le otorgue la apariencia de un reclamo judicial. A todo esto, que sería, supónganse, conductas, prácticas contrarias a lo que dispone el artículo 1097, 1098, 1097 y 1098 del Código Civil y Comercial y el artículo 8 bis de la Ley 24240, es pasible de una sanción, que en este caso es una multa que está prevista en el artículo 52 bis de la Ley 24240, y está aquí, yo lo voy a resaltar. Tales conductas, además de las sanciones previstas en la ley, en esta ley 24240, podrán ser pasibles de multa, la multa establecida en el artículo 52 bis, sin perjuicio de otros resarcimientos que correspondieren al consumidor, siendo ambas penalidades extensivas solidariamente a quien actuare en nombre del proveedor. O sea, repito,
Cualquier conducta contraria al artículo 1097 y 1098 del Código Civil y Comercial y el artículo 8 bis de la Ley 24240 es pasible de una sanción pecuniaria más la acción que intenta el consumidor por daños. Y además, estas penalidades, sería el resarcimiento por daños más la sanción pecuniaria, es extensiva solidariamente a quien actúe en nombre del proveedor. Artículo 1099, libertad de contratar. Están prohibidas las prácticas que limitan la libertad de contratar. En especial, presten atención aquí, las que subordinan la provisión de productos o servicios a la adquisición simultánea de otros. Repito, las que subordinan la provisión de productos o servicios a la adquisición simultánea de otros bienes y servicios. Otro artículo importante de la Ley 24240 es el número 4, que es de aplicación al deber de información. Así que cuando hablamos de una empresa que no ha informado de forma cierta, detallada, clara, completa, oportuna, en idioma nacional, que no exprese el precio del producto en moneda nacional y en el caso de estilarse la comercialización de ese bien o servicio en moneda extranjera acompañada de la mención en moneda nacional, resolución 7 del año 2002, bueno, es todo lo que sería artículo 4 de la ley 24240. Y artículos del código. Por ejemplo, artículo 1100, 1101, 1102 y 1103. 1100 del Código Civil y Comercial. El proveedor está obligado a suministrar información al consumidor en forma cierta y detallada respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios, las condiciones de comercialización y toda otra circunstancia relevante para el contrato. La información debe ser siempre gratuita. Esto es importante también. La información tiene que ser gratuita y proporcionada con claridad, necesaria que permita su comprensión. Bueno, el 1100 es sobre el deber de información, artículo 4. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee y las condiciones de su comercialización. Parece un cálculo. La información tiene que ser cierta, clara, detallada, completa, oportuna, sobre lo esencial del producto y las condiciones de comercialización. Es decir, el precio, las formas de pago, plazo de entrega, forma de entrega. La información tiene que ser gratuita. Por eso, cuando yo les decía estas preguntitas, ¿qué son los contratos de adhesión? Si tienen posibilidad de conocer el contrato antes de decir si va a contratar o no. ¿Qué información puede pedir el consumidor antes de comprar un producto o un servicio? Tiene que ver con esto. Artículo 4 y 1100 del Código Civil y Comercial. Los siguientes artículos del Código Civil y Comercial refieren a la publicidad. Hay publicidades que están prohibidas. Así está epigrafiado el artículo 1101 del Código Civil y Comercial. Está prohibida toda publicidad que sea abusiva, discriminatoria,
induzca al consumidor a comportarse de una forma que lo expone a riesgos, a peligros. Se hagan comparaciones con otros bienes y servicios y esto le genere dudas y lo induzca a error. Que la publicidad contenga indicaciones falsas que induzcan a error al consumidor. Por eso es que la publicidad tiene que ser, anoten aquí, las publicidades tienen que tener estas características. Tiene que ser legal, auténtica, es decir, tenemos que darnos cuenta de que es una publicidad. Y tiene que ser cierta. No puede inducir a error al consumidor, tampoco que le sugiera conductas o comportamientos que de hacerlo, bueno, lo exponen a riesgos, peligros, y tampoco efectuar comparaciones con otros bienes y servicios que le generen dudas y lo induzca a error. Y por supuesto que está prohibida toda publicidad abusiva o discriminatoria. ¿Con esto qué hacemos? Digamos, si hay una publicidad prohibida, el consumidor puede pedir que cese esa publicidad, que sea retirada y que se publique la sentencia condenatoria. La publicidad tiene fuerza vinculante. Aunque no se reproduzca en el contrato, se entiende parte del contrato. Por eso, la lectura del artículo 1101, 1102 y 1103 del Código Civil y Comercial va acompañada del artículo 8 de la Ley 24240. El artículo 8 dice: las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, lo voy a resaltar. Las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor y obligan al oferente. Si la oferta es por catálogos, teléfono, por correo, tiene que incluir el nombre, domicilio y número de quit del oferente. Bueno, oferta. El artículo 7 de la Ley 24240 lo voy a leer en conjunto con el artículo 7 del decreto 1798 del año 94. Hola, María, ¿cómo te va? Hola, profe, me conecté un poquito más tarde porque recién llego de una reunión. Bueno. 6:15 me conecté, pero estoy atenta, estoy escuchando todo. Bueno. Muchísimas gracias, profe. Después cuando termines, no te quiero interrumpir ahora, te quería hacer una consultita, ¿sabes? Bueno. Con respecto a práctica y cláusula y práctica abusiva, la diferencia, porque como que mucho no me queda muy clara la diferencia en sí. Así que bueno, pero después si querés para no sacarte ahora de tema. Bueno, bueno, en realidad estamos en tema en este sentido. Sí. La práctica. Cuando digo acá práctica abusiva, artículo 1096, está refiriéndose a la oferta, a la publicidad, a las, digamos, toda la diligencia puesta en la captación del cliente. Todavía no hay contrato. Es una práctica a la cual estamos expuestos como consumidores porque somos, bueno, recibimos publicidades, nos llaman por teléfono, recibimos mails, recibimos alguna propuesta comercial vía WhatsApp, prendemos la televisión, la radio y también vemos más publicidades, escuchamos publicidades, leemos el periódico, una revista y también hay más publicidades. Y todo lo que insta al consumo. Entonces, la práctica es la oferta, la publicidad, que va dirigida a sujetos determinables o no, o a un número indeterminado de personas. Como dice acá el artículo 7,
La oferta dirigida a consumidores potenciales, indeterminados. Ahora, si yo digo cláusula abusiva, ya estoy hablando de un contrato. Ok. Y esto de que... Ahora, ¿qué sucede? Esto de contrato de adhesión. Contrato de adhesión ya hay un predisponente, es decir, que redactó unilateralmente las cláusulas en un formulario y lo tiene ahí preparado, listo para cuando alguien venga. Y después viene el consumidor, dice, a ver, yo quiero tal cosa. ¿Me muestra el contrato, el modelo? Ajá, estas serían las condiciones para poder acceder a este producto, a este servicio. Y lo analiza y dice, bueno, me viene bien, no me viene bien, acepto, firma. Ahí tenemos un contrato. Y eso se llama contrato de adhesión, porque lo único que hizo es decir sí y firmar al pie, nada más. Ahora, ¿tiene alguna posibilidad el consumidor de conocer antes ese modelo? Sí, tiene derecho y el proveedor tiene que poner una leyenda en el local o en la página que diga: se encuentra a su disposición un ejemplar del modelo de contrato que propone la empresa a suscribir al momento de la contratación. Y tiene que estar publicado en el sitio web, el modelo tiene que estar completo. Si el usuario se va a suscribir al sitio web, se tiene que registrar, pues bien, al registrarse tiene que tener a disposición el contrato que suscribió con las ofertas que pactó. Y se le tiene que informar sobre las características y detalle de la calidad del producto en forma clara y gratuita, si el producto es peligroso para la salud, cómo será prestado el servicio, el precio y las formas de pago, si el producto que va a comprar o el servicio que va a contratar exige la firma de un contrato, deben mostrarle el contrato. La información debe ser siempre gratuita. Se entregará en el soporte que el proveedor elija, salvo que el consumidor prefiera en soporte papel. Si no se especifica nada, será en un soporte electrónico. Ahora, estos contratos de adhesión antes fueron un formulario preimpreso con cláusulas predispuestas, siempre listo para cuando un consumidor se acerque y diga: ay, me gustaría este producto, este servicio, a ver cuáles son las condiciones, las características, el precio. Bueno, le acercan el modelo y dice sí o no. Esas cláusulas, según el artículo 38 de la ley, están sujetas a un control administrativo. Ya con el hecho solo de ser un formulario preimpreso con cláusulas generales predispuestas, está sujeto a un control administrativo. Sí. Sin embargo, y esto lo recalco, porque tiene que ver con romper con el sistema tradicional, se está incorporando algo nuevo. Pese al control administrativo que puede ser practicado por la IGJ o la Superintendencia del Seguro de la Nación, no quita que luego el consumidor se queje, inicie un reclamo, inicie acciones judiciales y pida la revisión de las cláusulas. ¿Se entiende? Totalmente, sí. Y pueda ser igualmente declarada abusiva a pesar de haber sido súper aprobada y súper... Sí, eso. Súper. Por la súper, yo hablo de la súper porque viste que yo estoy con el tema de los seguros, así que... Muy bien, lo dijo muy bien. 1118, las cláusulas incorporadas a un contrato de consumo pueden ser declaradas abusivas, aun cuando sean negociadas individualmente o aprobadas expresamente por el consumidor, y pese, le agregaría, y pese a ese control previo administrativo. Claro, y pueden ser declaradas abusivas, aun cuando fueron aprobadas por el consumidor. Fíjense, hablamos de un pseudo consentimiento, de un asentimiento, donde el consumidor no participó de la redacción de esas cláusulas, y
solamente se limitó a aceptar, a sentir, a firmar al pie, y son irrenunciables sus derechos. Entonces repetimos, principio de irrenunciabilidad y de orden público. Muy bien. Con respecto al artículo 36, aquí tenemos unos cuantos ejemplos. 36 no, el 37. 37. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos de cláusulas abusivas que se entenderán no convenidas. Cláusulas Claro. que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad, que importen alguna renuncia. Una cláusula abusiva es, por ejemplo, prórroga de jurisdicción. Ah, Sí. Es decir, que ante eventuales conflictos que surjan de este contrato o de las interpretaciones judiciales que haya que hacer del contrato porque haya diferencias o un incumplimiento contractual, habrá que litigar en los tribunales y entonces el consumidor tenga que iniciar una acción judicial, no en Capital Federal, sino en Córdoba, en el mejor de los casos, o en alguna provincia del norte o del sur. Ojo, bueno, no hablamos si es una prórroga hacia algún otro lugar, ¿no? claro. Por eso, una prórroga de jurisdicción que haga que el consumidor tenga que efectuar gastos, traslados, costos excesivos que en realidad no tiene que soportar, ¿no? Y yo lo había citado en pero hablé de otra cosa. Sí. Yo le cité acá en en el La aula prorata. la prorrata. Bueno, Ujú. esto también es una cláusula en un contrato. En este caso, Sí. un contrato de seguro. La Ujú. prorrata no se aplica a los consumidores, salvo que en forma previa la compañía y o el productor hubieran alertado al asegurado de dicha situación, cumpliendo cabal y eficientemente con sus obligaciones legales. Y habla de deber de información, que es lo que estuve desarrollando hasta ahora, 42 de la Constitución Nacional, artículo 1100 del Código Civil y Comercial. Ujú. Y le agregamos el artículo 4 de la ley 2440. Recuerden Sí. que en materia de consumo, primero es esta ley 2440, que se va Ujú. a integrar con normas generales y especiales. Así que el eje del sistema lo tiene la ley 2440. Claro. Y vos Todo lo sabés que demás, yo te pregunté la vez pasada, profe, porque ahora no tengo presente, pero fue justo en el momento en el que salió en el 2015, cuando estaba, o ya había salido, o estaba por salir el nuevo Código Civil y Comercial. Y yo no sé si vos recordás que hubo un caso que sentó jurisprudencia en el tema de que eh, querían darle la prescripción de los 3 años de defensa del consumidor y, digamos, los jueces no dieron cabida con esta cuestión de que la ley especial tiene prevalencia sobre la ley general y que la ley de seguro, la prescripción es 1 año y la de defensa del consumidor 3, y no le permitieron la entrada de los 3, o sea, no tomar en consideración la ley de defensa del consumidor, sino que la ley de seguros. Pero eso lo pusieron de hecho hubo una jueza que yo porque leí el fallo en disidencia, qué sé yo, y es como que salió así medio como una cosa medio así como de cadera, porque en realidad es lo que estás comentando vos, el Código Civil y Comercial determina que en este caso ya no va más ese principio anterior a esto de que una ley deroga o no tiene prioridad sobre la otra. Fue por eso que yo en realidad te preguntaba la vez pasada eso, para que me quedara claro si eso fue claro. una cosa que salió excepcionalmente, pero no es lo que se determina por el Código Civil y Comercial. Bueno, lo que pasa es que son muchos cambios en muy poco tiempo. Claro. Muchos cambios en muy poco tiempo. Y eso implica adaptación de la jurisprudencia, de la doctrina, mismo los profesores que explicamos las materias,
eh, del profesional que, bueno, que está sobre un expediente, asesorando a alguien, sea una empresa o un particular. Hizo muchos cambios en poco tiempo de principios que tuvieron siglo de vigencia y siglos de vigencia, de desarrollo, de historia, y en poco tiempo, en pocos meses. Claro. Eso, Y primero. cambiar cosas que eran de manual, a lo mejor, ¿no? Para los profesionales en la materia. Digo, Claro, ¿no? y Sí. además genera diferencias porque hay intereses comprometidos en juego. Claro, no, porque no les convenía darle la prescripción de los 3 años. Es como decir, Claro, no era conveniente. claro, acá están los intereses, primero de la compañía, del Eso, por eso. asesor de seguro, que también tiene sus intereses, después tenemos el interés del tomador del seguro, bueno, también eso hay que considerar. Y después tenemos que también estos principios entran en contradicción y hay derechos que entran en contradicción, porque en muy poco tiempo tenés que cambiar un principio, poner otro, acomodar, desacomodar. Eh, bueno, jurisprudencia dictada en un sentido y de pronto tenés que volcar la biblioteca por otro lado. Claro. Ese, Sí, no, bueno, profe, lo entiendo, estoy de acuerdo, de hecho, pero la lo verdad es que, que yo no soy especialista en lo que es leyes claro, y lo que conozco son cosas que más que nada por el tema del seguro, pero bueno, bueno, por por eso eso fue que te lo... me tomo el tiempo, porque yo cuando te escuché con esa pregunta dije, ay, Sí. escuchó los videos míos anteriores. Y yo lo que necesito, por eso les puse aquí un Sí, archivo que dice suministro. sí. Que la profesora se volvió, no estoy. No, Yo acá lo que les quiero mostrar sobre sí, las fechas. Este Gabriel Stiglitz publicó en el año 1989 este artículo en el SAIG, Concepto y Función del Contrato de Suministro. O el SAIG subió a su plataforma un artículo de Stiglitz de 1989, Concepto y Función del Contrato de Suministro. Y después tenemos otro autor, Gerbaudo, en el año 2016, Contrato de Suministro en el Código Civil y Comercial, publicado por Microjuris. ¿Qué quiero hacer hincapié? ¿En los autores? No, en el año. Uno publicó en el año 1989 y el otro en el año 2016. Que claro, las es normas, posterior a la modificación, a la claro, entrada en vigencia. claro. Y eso marca un antes y un después en muchas cosas. Primero, en el año 1986 había dos códigos y el contrato de suministro no estaba legislado. Ahora, Claro. eso no quita que no hubiera suministro, al contrario, siempre hubo suministro, pero que no tenía una regulación específica en ningún código, en ninguna legislación particular. Pero en el 2016 ya tenemos el suministro como un contrato autónomo en el Código Civil y Comercial, en principio. Ahora, el régimen anterior, donde había dos códigos, una para la materia civil y comercial, el principio era el siguiente. Prevalecía la ley especial por sobre el régimen general. ¿Se entiende? Entonces, ahí. Cuando entra en vigencia el 1 de agosto del 2015, la intención es que este código fuera como un régimen general de referencia. O sea, invierte el principio. Entonces, el principio sería, prevalece el régimen general por sobre el especial. Pero, ¿qué sucede? En poco tiempo también venimos a integrar las normas de defensa del consumidor, que dicen, no tengamos en cuenta ninguno de estos dos principios. Ni que el general, ni que el especial, ni que el anterior, ni el posterior. ¿Cuál es la norma más beneficiosa? ¿Cuál es la condición más
favorable. ¿Cuál es el alcance de obligaciones menos gravoso para el consumidor? Entonces ya barrió con el principio anterior al Código Civil y Comercial y con al menos el objetivo propuesto por este código, y tenemos el avance y la continuación, seguirá desarrollándose el derecho del consumidor y del usuario con estos principios de orden público, irrenunciabilidad, de la norma más favorable, etc. Entonces, también hay que explicarlo todo, porque... Claro. Sí. Profe, yo leí en algún lado no me acuerdo si en la, ¿cómo se dice? La exposición de motivos o en algún lado, que todo lo que tiene que ver con las leyes, en este caso de seguro, ponele, ¿no? Que son micronormativas autosuficientes o algo así. No sé si estoy deformando algo. No, Profe. porque el derecho del Como que, consumidor... a ver, a veces yo lo interpreté, vos corregime, ¿no? Pero como que Sí. esas leyes, ejemplo, la ley de seguro y de las aseguradoras y su control y superintendencia, no, el código no las podría modificar como si modifica la 24240, por ejemplo. Algo así es lo que yo interpreté, pero te vuelvo a repetir que no, es una interpretación, en realidad. Te digo lo siguiente, el derecho del consumidor en realidad siempre fue un temita dentro de una unidad más grande en un programa. Ahora dejó de ser un desprendimiento del derecho administrativo, algunas cuestiones, otras más del derecho comercial, para ser una rama jurídica autónoma. Y tiene tanto peso que, te digo que el eje del sistema ni siquiera parto de referencia del código, sino voy de la ley 24240 y después leo artículos del Código Civil y Comercial. Del código, claro, perfecto. Sí, sí. Es que el artículo 3 dice que se integra con normas generales o particulares. Y por eso también que de pronto mi mirada dejó de estar puesta en la teoría clásica de los contratos, a como venía explicándolo durante mucho tiempo, a tener de cabecera, bueno, derecho del consumidor y el usuario, y cómo esto transforma los comportamientos de las personas, de los intereses que están involucrados aquí, etcétera, porque justamente el título tercero está hablando de contratos de consumo. Es decir, también habría que observar la ubicación de este tema dentro de la metodología del Código Civil y Comercial. Ajá. Eso también, hay alguna crítica respecto de su ubicación. Algunos dicen que debió haber estado en la parte de obligaciones y no de contratos. Y respecto de lo que me decías sobre el seguro, el transporte, tengo unos videos grabados de exposiciones que hice en el Colegio de Abogados, también están a disposición, los pueden escuchar, donde trato estos fallos judiciales que vos me citás. Buenísimo, profe. ¿Y eso cómo lo encuentro? ¿Lo googleo? ¿O están...? Sí, bueno, en el canal de YouTube del Colegio de Abogados ponen mi nombre y apellido, y si no, acá online clases y recursos didácticos. Perfecto, ahí me ubiqué. Ahí te ubicas, acá hay una ventanita. Bueno, seguro. Sí, no hay problema, ya vi dónde, profe, ya vi. Lo busco ahí adentro, y entonces. Ahí tengo 3 o 4 videos donde hablo del bystander, el seguro, el transporte en contexto. Me reinteresa, profe, buenísimo, lo voy a mirar. Te agradezco. No, de nada. Y bueno, modalidades especiales. Artículo 1104. No, me faltaba oferta.
¿Están conectados? Sí, ahí estábamos, profe, en oferta. No se cortó. Bueno. Entonces tengo artículo 7. La oferta, las ofertas. Las ofertas tienen que contener algunas cuestiones. Es decir, el proveedor puede modificar cuantitativa y temporalmente las ofertas. Ahora bien, la oferta obliga, hasta que no sea retirada por el mismo medio y por las mismas formas en que se dio a conocer, obliga. Y tiene que cumplir con la oferta. Por eso, el decreto reglamentario de esta ley, mismo el artículo 7 del decreto 1798, dice lo siguiente, que tiene que contener fecha de inicio y fecha de cierre, si la oferta se lanza fuera del lugar de comercialización. Y además, tiene que decir de cuánto dispone para poder cumplir con la oferta. Yo tengo una dirección en la que ustedes también podrían buscar contenido, acá. Les será de mucha utilidad, creo yo. Es útil. Es una, ¿cómo sería? Es una página donde está publicado las multas que se aplicaron, la descripción de la problemática y los artículos de la ley de 24240. Espero que se esté viendo por pantalla. Dice argentina.gov.ar/producción/defensa del consumidor /multas. Bueno, ustedes pueden poner en el buscador servicios, prepaga, no sé, ir buscando, explorando en el sitio y van a encontrar una tabla donde dice artículos que se aplicaron, la descripción, ¿ven? Acá está. Empresa, infracción, descripción, el monto que le aplicaron y la fecha. Por ejemplo, artículo 4. Artículo 4, deber de información, influencer. Artículo 8 de la resolución de la Secretaría de Comercio Interior, número 274/21, artículos 10 ter y 19 y 8 bis. Artículo 7, artículo 19, son todos los artículos que según el organismo, la empresa, cada una de estas empresas, transgredió. Y en función a esto, dice, artículo 7, cancelación de compra indebida. Artículo 19, cobro de copagos y montos superiores a los autorizados. No procesamiento de las bajas. Cobro de servicio no requerido. Por incumplimiento en el deber de informar en virtud del contrato de asistencia médica al viajero. Por artículos 1 y 2 de la resolución número 424, por no haber incluido en su sitio el link de acceso con la denominación botón de arrepentimiento, etc. Y acá al costadito, el valor de la multa y el año. En este caso fue el 12 de septiembre de 2022. Y en el buscador, por ejemplo, si ustedes quieren buscar algo sobre servicios, entonces van filtrando la búsqueda de acuerdo a lo que les interesa. Esto puede acompañar la lectura que hacen ustedes de la ley 24240, tener ejemplos y también acompañarlo, por supuesto, con artículos del Código Civil y Comercial y tener ejemplos. Bueno. Entonces, la oferta tiene que precisar de cuánto dispone, de cuántos cupones dispone, de cuántos productos dispone para poder cumplir con la oferta. Y si es lanzada fuera del lugar de comercialización, tiene que contener la fecha de inicio y de cierre.
la oferta obliga al oferente, debe cumplirla y de lo contrario, si no la cumple, es pasible de las sanciones previstas en el artículo 47. Entonces, tenemos de la oferta el efecto de la publicidad, las publicidades prohibidas, trato digno, equitativo, no discriminatorio, no aparentar reclamos judiciales cuando en realidad son reclamos extrajudiciales por deudas. El artículo 8 bis además nos dice que independientemente de la sanción pecuniaria, el consumidor puede perseguir el resarcimiento por daños y esto es extensible también a quien actúa en nombre del proveedor. Fíjense, también les citaba por acá el artículo 19. El artículo 4 es amplio, ¿sí? Es el deber de información previo, después del contrato, el momento del contrato. Pero el artículo 19 sí aplica a servicios. Es decir, que el servicio debe ser prestado coincidiendo con lo que se ofertó. Vamos a buscarlo al artículo 19. Quienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos. Bien. Modalidades especiales. Artículo 1104 del Código Civil y Comercial y 1105 del Código Civil y Comercial. Ejemplos: venta ambulante, callejera, obsequios, premios, convocatorias al establecimiento comercial del proveedor o a algún otro lugar con un objeto parcial o totalmente distinto al del contrato, ofertas en el domicilio del consumidor o en su lugar de trabajo. También el artículo 1105 que me habla del contrato celebrado enteramente a distancia, es decir, de forma asincrónica, por medios electrónicos, es decir, que el oferente y el consumidor no están simultáneamente en el mismo lugar. Ahora bien, en la ley 24.240 esto está previsto entre los artículos 32 y 33. Artículo 32, venta domiciliaria. Artículo 33, venta por correspondencia y otras. Fíjense la redacción. Esta ley es ¿desde qué año? Del año 93. ¿Sí? Habla de correspondencia. Quizás en esa época también coexistía el teléfono a disco con el teléfono con la teclita. Y en medio de todo eso hay un boom tecnológico. Bueno, en el año 97, del año 97 en adelante, ¿sí? Y las redes sociales a partir del año 2008, 2001. No, yo me recibí en el 2007, o sea que a partir del 2007 en adelante, sí, a partir del 2007 en adelante. Por eso, cuando la venta es electrónica, ninguna de las dos partes están presentes en un mismo lugar, es una modalidad especial. Y si es la venta callejera, en la calle o en el lugar de domicilio del consumidor, en su trabajo, bueno, estamos hablando de algo especial. Entonces, esto especial, ¿qué requiere?
una formalidad. Estos contratos se deben hacer por escrito. Y además, habla de la facultad de arrepentirse. Sí, el consumidor se puede arrepentir. Y ahí tenemos las modalidades especiales. Les voy a citar el artículo 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116. Estos contratos hay que hacerlos por escrito. Hay que informarle al consumidor en forma previa y al momento de celebración del contrato y en el contrato que se pueda arrepentir. Tiene que haber una cláusula, que debe ser la última, luego de la firma al pie del consumidor, que está la facultad de arrepentimiento. Esto lo dice el artículo 1111, deber de informar el derecho de revocación o facultad de arrepentimiento. Por otro lado, supónganse que no le informaron. Supóngase que no consta esta cláusula, que no le informaron. Pues bien, el derecho de revocación o la facultad de arrepentimiento no se extingue si el consumidor no fue correctamente informado. Esto lo dice el artículo 1111. El derecho de revocación no se extingue si el consumidor no ha sido informado debidamente sobre su derecho. Por otro lado, hay algunos contrastes entre la Ley 24240 y el Código Civil y Comercial. El artículo 34 de la ley dice que son 10 días corridos que se cuentan desde que se entregó el bien o se celebró el contrato. Lo último que ocurra. Bien. Ahora, el código dice que son 10 días y que si finaliza en un día inhábil, se va a extender al próximo día hábil. Y entonces, ¿son hábiles o son corridos? Pregunta. La respuesta es siempre lo que sea más beneficioso para el consumidor. Es un principio. Y acá tenemos las diferencias. La diferencia entre el artículo 34 y el artículo 1110. Que además nos dice que si la aceptación es posterior a la entrega del bien, el plazo debe comenzar a correr desde esta última. Desde que esta última se produce. Está haciendo alusión a que si la aceptación es posterior a la entrega del bien, el plazo va a correr desde la aceptación. Entonces, artículo 1110, en los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales y a distancia, el consumidor tiene el derecho irrenunciable de revocar la aceptación dentro de los 10 días computados a partir de la celebración del contrato. Si la aceptación es posterior a la entrega del bien, el plazo debe comenzar a correr desde que esta última se produce. Si el plazo vence en día inhábil, se prorroga hasta el primer día hábil siguiente. Posteriormente, finaliza diciendo las cláusulas, pactos o cualquier modalidad aceptada por el consumidor durante este periodo que tengan por resultado la imposibilidad de ejercer el derecho de revocación, se tienen por no escritos. Este último párrafo del artículo 1110 nos recuerda al artículo 37 de la ley 24240. Algo importante. Si con la oferta se envió alguna cosa, el receptor, el consumidor, no está obligado a conservarla ni a restituirla al remitente, al proveedor, aunque la restitución pueda ser realizada libre de gastos. Además, queda prohibida
la realización de algún tipo de propuesta al consumidor, no importa el medio, de una cosa o un servicio que el consumidor no solicitó previamente y que le genere un cargo automático y que obliga al consumidor a tener que manifestarse por la negativa para que el cargo no se efectivice. Es decir, que le están mandando un producto, por ejemplo, una tarjeta, que le genere algún débito y tenga que el consumidor manifestarse por el no para que no le hagan el descuento. ¿Sí? Artículo 35 de la ley 24240. Bueno, ¿y esta facultad de arrepentimiento qué implica? Según el código, cada una de las partes se tiene que dar lo que recibió. Ahora, si hay una imposibilidad de devolver por parte del consumidor y le es imputable objetivamente, le debe pagar al proveedor el valor de mercado que la prestación tiene al momento del ejercicio de este derecho, excepto que dicho valor sea superior al precio de adquisición. Artículo 1114. Ahora bien, la ley 24240 nos dice que lo que tiene que hacer el consumidor al ejercer esta facultad, bueno, devolverá el producto y el consumidor no tiene ningún tipo de gastos. El consumidor debe poner el bien a disposición del vendedor y los gastos de devolución son por cuenta del proveedor. Artículo 34. Fíjense también el contraste de las normativas. El artículo 34 me dice, el consumidor debe poner el bien a disposición del vendedor y los gastos de devolución son por cuenta de este último. Y el Código Civil y Comercial me dice que cada una de las partes deberá restituirse lo que se ha dado, recíproca y simultáneamente las prestaciones que han cumplido. Incluso hace una mención en un artículo puntual 1114 que si hay imposibilidad de devolver por parte del consumidor y le es imputable, debe pagar algo al proveedor, que es el valor de mercado de esa prestación que tiene al momento de ejercer ese derecho, excepto que sea superior al precio de adquisición y solamente paga el precio de adquisición. El artículo 1115 del Código Civil Comercial dice que el derecho de revocación o facultad de arrepentimiento no implica ningún gasto para el consumidor. Hay excepciones, bueno, salvo pacto en contrario, salvo que convengan otra cosa, el derecho a revocar no es aplicable en los siguientes contratos. Pero la ley 24240 no nos dice nada al respecto. Los referidos a productos confeccionados conforme a especificaciones suministradas por el consumidor o claramente personalizados, o que por su naturaleza no pueden ser devueltos o puedan deteriorarse con rapidez. Prensa diaria, publicaciones periódicas y revistas, y también ficheros informáticos suministrados por vía electrónica, susceptibles de ser descargados o reproducidos con carácter inmediato para su uso permanente. Pues bien, esto que está leyéndose del artículo 1116 del Código no está expuesto de esta forma en la ley 24240. Desde que inicia en el artículo 32 hasta que finaliza en el artículo 35. Lo único que sí, el artículo 32 sobre venta domiciliaria de la ley 24240 dice: lo dispuesto precedentemente no es aplicable a la compra-venta de bienes perecederos recibidos por el consumidor y abonados al contado.
Cosas muebles no consumibles. Capítulo 4 de la ley 2440 es el casito de Juancito fue a comprar, enrodó la televisión LED 20 pulgadas, prendió pues la instaló en su casa, escucha el sonido y no ve la imagen. ¿Sí? Artículo 11. Garantías. Comprende el servicio técnico, costo de flete, reparaciones y repuestos. Cosa mueble no consumible, una televisión, heladera. La garantía es mínima, legal e irrenunciable. ¿Puede Juancito haber convenido con el proveedor, es decir, con quien le vendió, una garantía mayor? Sí, se llama garantía convencional onerosa. Mayor a estos plazos que dice aquí. Si no, ya por el hecho de comprar una cosa mueble no consumible, por ley tiene estas garantías, que es un plazo de 3 meses de bienes usados y para el resto de los casos son 6 meses. Responsabilidad solidaria. Solidaria entre quien vendió, el productor, importador, distribuidor, concesión de marca, etcétera. Digamos que lo que dice aquí el artículo 13 es a título ejemplificativo y recordamos lo que hemos dicho inicialmente, hay una responsabilidad anudada en la cadena de producción y es solidaria. Cuando compra, tiene un certificado de garantía, Juancito. Juancito tiene un certificado de garantía que le dice todo esto que dice el artículo 14. Identificación del vendedor, del fabricante, importador o distribuidor, identificación de la cosa, las condiciones de uso, etc. El vendedor tuvo que haber notificado al fabricante o importador de la fecha de entrada en vigencia de la garantía. El decreto reglamentario dice que si se omitió la notificación por parte del vendedor, la fecha es la que consta en el documento de venta. Ahora les explico qué es el documento de venta. Y bueno, el hecho de que no lo hayan notificado al fabricante o importador no los exime de responsabilidad solidaria. Juancito mandó la televisión al servicio técnico, se la devolvieron y le entregan la televisión supuestamente arreglada con la constancia de reparación, que tiene que contener lo que dice el artículo 15 de la ley. La naturaleza de la reparación, qué tareas hicieron, si le reemplazaron partes, la fecha en que el consumidor llamó al servicio técnico y que le devolvieron la cosa. Mientras estuvo en el servicio técnico nunca pudo haber vencido la garantía porque se presume que el consumidor estuvo privado del uso de la cosa. La tiene el service. Ahora, volvió del service, pero la televisión, bueno, no funciona. No puede pasar los canales, escucha la voz, pero no ve. Cambiaron la ficha para conectar el cable y no. Bueno, reparación no satisfactoria. Ahora bien, Juancito pudo haber seguido todo este camino de llamar al servicio técnico, poner en marcha la garantía, pero también pudo optar por otro camino, que no es este. Es el del artículo 10 bis. Por incumplimiento de la oferta o del contrato. Él compró una televisión, es nueva, y no le funciona. No puede conectar para poner el cable, no ve la imagen, hay un incumplimiento. El mero incumplimiento habilita que el consumidor pueda optar por esto. Exigir el cumplimiento forzado, siempre que fuera posible, aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente, rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado y reclamar a su vez daños y perjuicios.
Pero supongan ustedes que llamó al service, esperó 15 días, le devolvieron la televisión, la cosa es que el televisor no funciona. Ahí tiene que acreditar, Juancito, que la reparación no fue satisfactoria y que todavía no puede darle a la televisión el uso al que está destinada. Y acá las opciones que tiene son otras. Bueno, pedir la sustitución por otra cosa de idénticas características, puede ser. En este caso, el plazo de vigencia de la garantía será contada a partir de la fecha de entrega de la nueva cosa. Y bueno, el decreto reglamentario nos dice que debemos entender por otra cosa de idénticas características. Dice, de acuerdo al estado general en que se encuentre eso, que ya está vetusto, reconstituido, mal arreglado, con vicios, etc., hay que tener en cuenta la cantidad y la calidad de las reparaciones efectuadas, el periodo de uso. Pues bien, si nos atenemos a la letra fría de la ley, parece que hubiera un exceso reglamentario, puesto que el consumidor estaría aceptando algo de menor valor. Y esto no puede ser. Así que hay jurisprudencia que habla del exceso reglamentario del artículo 17 del decreto. Y que debe entenderse que está pidiendo la sustitución de esa televisión que compró por otra que le funcione bien, ¿no? Bueno, por otra cosa nueva. Otra opción que tiene, según el artículo 17, es devolver la cosa, en este caso un televisor LED 20 pulgadas, en el estado en que se encuentre, a cambio de recibir el importe de lo que pagó al precio actual en plaza, al momento de abonarse dicha suma o parte proporcional si hubiera efectuado un pago parcial. Y la otra opción es obtener una quita proporcional del precio. O sea, son dos caminos. Recibe la televisión, no prende. Artículo 10 bis, directamente incumplimiento del contrato y de la oferta, porque le entregaron algo que no está funcionando para lo previsto, o pone en marcha el camino de la garantía legal. Si hace esto último, tiene que luego acreditar que la reparación efectuada no fue satisfactoria y que todavía no puede darle el uso para el que está destinado. Y ahí sí puede ejercer estas opciones. Para poner en marcha todo lo que serían las acciones, tenemos el plazo general de prescripción, que es de 5 años, según el Código Civil y Comercial, y las sanciones administrativas prescriben en el término de 3. Y la iniciación de las acciones interrumpen la prescripción. Les voy a citar el artículo. Artículo 50. Las sanciones emergentes de la presente ley prescriben en el término de 3 años. Las sanciones. ¿Cuáles son las sanciones? Las del artículo 47. Entonces, yo les mostraba durante el desarrollo de esta clase que incumple la oferta. Bueno, incumple el tema de publicidades. Hay diferentes tipos de incumplimientos que estuve mostrando a lo largo de la clase. Las sanciones están en el artículo 47. Apercibimiento, multa, decomiso de mercaderías y productos objeto de la infracción, clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta 30 días, suspensión de hasta 5 años en el registro de proveedores que posibilita contratar con el Estado, la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare.
Para iniciar, ya sea procedimientos administrativos, judiciales, el principio de gratuidad es a favor del consumidor. De hecho, en un expediente judicial, el consumidor no tiene por qué iniciar un incidente para acreditar carencialidad. El beneficio supuestamente debe ser, digo supuestamente porque siempre hay jurisprudencia de un lado o del otro, pero el sentido más favorable es que no tenga que iniciar un incidente para demostrar carencialidad. Directamente el beneficio sería automático y comprendería la gratuidad tanto no tener que pagar ni tasa ni costas. Eso es el sentido más amplio y más favorable en pos del consumidor, y esto rige tanto para acciones individuales como para acciones colectivas. Respecto al documento de venta, y con esto termino el día de hoy, les cito el artículo 10. El artículo 10 nos habla del documento de venta. El documento de venta es una obligación formal en cabeza del proveedor. Se aplica tanto a la venta de cosas muebles o inmuebles. Tiene que contener lo que dice el artículo 10 de la ley 24/240, la descripción y especificación del bien, el nombre y domicilio del vendedor, fabricante, distribuidor, importador, la mención de las características de la garantía. Esto es importante. Supónganse que lo omite, es pasible de las sanciones del artículo 47. Tiene que decir con garantía y cuáles son el plazo de vigencia, las condiciones de validez, o sin garantía. Pero si lo omite, si omite la mención, nos derivamos al artículo 47 de la ley 24/240 con las sanciones que les leí. ¿Esto dónde está? Está precisado en el decreto reglamentario, que a su vez nos dice lo siguiente. Si por las leyes impositivas la venta puede quedar documentada por ticket, no necesita emitir el documento de venta solo con el certificado de garantía. Fíjense, artículo 10 del decreto 1798 del año 94. Cuando se emita ticket por estar autorizado por las normas impositivas, el documento que se extienda por la venta de cosas muebles podrá contener una descripción solo genérica de la cosa siempre que el consumidor pueda individualizar de qué se trata. Bueno, podrá omitirse la inclusión de plazos y condiciones de entrega y también modalidades de pago si el precio se va a pagar al contado y la operación se va a concretar en el momento. Y también nos dice que cuando la venta puede documentarse mediante ticket, será suficiente la entrega del certificado de garantía. Ahora bien, supónganse que el proveedor incumple el plazo y las condiciones de entrega, será pasible de las sanciones del artículo 47. Nuevamente, vamos a las sanciones de esa ley. 24/240, artículo 47. Salvo que llegue a un acuerdo con el consumidor. El infractor podrá eximirse de la aplicación de sanciones cuando medie acuerdo conciliatorio entre las partes. Bueno, la clase que viene continuaremos y les voy a mostrar que vamos a retomar este tema a partir del artículo 19, es decir, prestación de los servicios, modalidades de prestación de servicios, materiales a utilizar en la reparación, el presupuesto, supuestos no incluidos en el presupuesto, deficiencias en la prestación del servicio, la garantía digamos, pero aplicada a la prestación de los servicios. Bueno,
excelente, profe. Eso es todo por hoy. Bueno, profe, yo te aprovecho, te hago una consultita de las actividades. Sí. Voy a detener un minutito la grabación, Sí, así no lo hacemos un poquito más largo. dale, dale, perfecto.